Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con derivada de ecuaciones paramétricas, ya que en la clase pasada empezamos a trabajar con lo que son ecuaciones paramétricas. Para empezar, vamos a recordar que las ecuaciones paramétricas están compuestas por funciones que a su vez están representadas por estas ecuaciones y dichas funciones dependen de variables como x o y. Tienen una variable en el caso de una función en R2, tiene una variable dependiente y otra independiente. Y en el caso de las ecuaciones paramétricas, estamos hablando que x dependerá de la variable t y y también será una función o una ecuación que dependerá de la variable t. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener la derivada de alguna ecuación paramétrica, en el caso de un dy en dx, pues entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. De entrada, vamos a calcular la derivada de la ecuación paramétrica y con respecto a la variable t y, por otro lado, también la derivada de la ecuación paramétrica x con respecto a la variable t. De esta manera obtenemos la derivada de esa ecuación. En el primer ejemplo, vamos a obtener la derivada de las siguientes ecuaciones paramétricas y vamos a calcular la pendiente en el valor indicado de t. Recordemos que la definición de la derivada nos dice que es una razón de cambio entre variables y es la pendiente de la recta tangente a la curva función en un punto determinado. Ambas definiciones estamos hablando de lo mismo, solamente que la segunda definición es de manera geométrica. Entonces, como la pendiente se obtiene a través de la derivada, puesto que es su definición, es por ello que nos está pidiendo aquí que calculemos la pendiente en el valor indicado de t. Como vimos anteriormente, lo que debemos de hacer, el procedimiento sería, primero que nada, si nosotros tenemos la función x, lo que tenemos que hacer es, dado que x esté en menos 1, debemos de obtener su derivada. Aquí le podemos llamar x' o le podemos llamar dx en dt, ya que lo vamos a derivar con respecto a t. En el caso de t, la derivada es 1 y en el caso de menos 1, su derivada es 0. Por otro lado, y siendo 1 sobre t más 1, su otra manera de representarlo para poder derivarlo sería a través de las propiedades de los exponentes, que nosotros subamos esta variable al numerador de esta fracción y lo coloquemos como t a la menos 1 más 1. Su derivada, que lo podemos señalizar como y' o como dy en dt, puesto que de nueva cuenta vamos a derivar con respecto a t, vendría siendo menos t a la menos 2 en esta parte, y de 1 sería 0. Otra manera de señalizarlo sería como menos 1 sobre t cuadrada, de nueva cuenta utilizando la propiedad de los exponentes, donde al bajar la variable cambia lo que viene siendo el signo del exponente. Teniendo en cuenta que ya tenemos ambas derivadas, entonces podemos decir que la derivada de y en dx, es decir, la derivada en conjunto de todas las ecuaciones paramétricas, sería la derivada de y en dt, que viene siendo menos 1 sobre t cuadrada entre la derivada de x con respecto a t, que vendría siendo 1. Si ustedes observan, aquí tenemos dos fracciones que se están dividiendo. Aquí podemos convertir esta en fracción de esta manera y por la ley de los extremos, entonces recordemos que vamos a multiplicar extremos con extremos y vamos a multiplicar medios con medios. De tal forma que la derivada quedaría como menos 1 sobre t cuadrada. Este es el resultado de la derivada. Esto es la función que representa
a la derivada de estas ecuaciones paramétricas. Recordemos que estas ecuaciones paramétricas es una función y que esta derivada la podemos interpretar como la razón de cambio de esta función. O también a través de esto podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva cuando se nos da un valor indicado, que en este caso es t igual a 1. Por lo tanto, para poder calcular la pendiente a través de la derivada cuando t es igual a 1, lo único que debemos de hacer sería que sustituyamos el valor de t, en este caso sería 1, en esta función o ecuación que es la derivada. Por lo tanto, aquí tendríamos que es menos 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, la pendiente es de menos 1. Ya tenemos aquí entonces nuestros dos puntos que nos está pidiendo el primer ejemplo. Y lo vamos a utilizar GeoGebra para poder comprobar estos resultados. Lo que vamos a hacer en GeoGebra para poder introducir las ecuaciones paramétricas va a ser lo siguiente. En un plano en 2 dimensiones, como lo que yo voy a introducir no es una función, sino ecuaciones paramétricas, recordemos que la forma gráfica de representar las ecuaciones paramétricas se le llama curva. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar la parte de curva donde dice expresión, parámetro, valor inicial y valor final. Las expresiones se refieren a las ecuaciones paramétricas. El parámetro, en este caso sería la variable que estoy utilizando para definir las ecuaciones paramétricas. Y aquí está dándome el dominio que no viene especificado, pero como nos interesa el valor de t igual a 1, pues vamos a dar un par de valores antes y un par de valores después. Seleccionamos y metemos, en este caso, para la primera expresión, la ecuación paramétrica de x, simplemente le vamos a poner t menos 1. Da por entendido GeoGebra que esa expresión es la ecuación paramétrica de x. En la que sigue vamos a poner 1 sobre t más 1. Nuestro parámetro es t. Nuestro valor inicial, como les comentaba, como yo estoy interesado en el valor 1, le voy a poner el valor anterior 0 y el valor final, un valor posterior que sería 2. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos nuestra curva. Esta, que podemos ver que se hace hasta acá arriba, de hecho hasta valores muy arriba, esta vendría siendo nuestra curva paramétrica, la cual le llamamos curva plana. Vamos a ponerlo de otro color. Y quiero que observen justamente el valor o el punto en el cual queremos calcular la pendiente. Vamos aquí a hacerlo rápidamente. Recordemos que el valor es cuando t vale 1. Si me voy al valor de x, sería 1 menos 1 es 0. Y si me voy al valor de y es 1 sobre 1 es 1, más 1 es 2. Entonces el punto del cual estamos hablando es el 0,2, que lo estoy indicando con color rojo. En ese punto es donde yo quiero calcular la pendiente. En el mismo GeoGebra podemos irnos a este comando que nos dice tangente, donde dice que primero seleccionemos el objeto matemático, o sea, la curva, y después el punto. Le damos clic, seleccionamos el objeto, el punto, y nos está dando una recta que es tangente a la curva. Recordemos que la ecuación de la recta está dado por y igual a mx más b, donde m significa o simboliza la pendiente. Y si ustedes pueden ver, al momento que nos da la recta tangente, nos está dando la ecuación de esa recta. Y nos está dando precisamente el valor de menos 1, que corresponde al valor calculado que habíamos tenido acá, de menos 1. Y este 2, recuerden que es y igual a mx más b, este 2 simboliza o es el punto donde intersecta con el eje de la y. Entonces aquí con esto queda comprobado que a través de la derivada podemos nosotros hacer el cálculo de la recta tangente a la curva. Y vamos a poner aquí la curva plana.
Vamos a ponerlo de esta manera, aquí para complementar nuestro ejercicio. Como puedo observar aquí, vendría siendo la comprobación de que esta recta tangente a la curva efectivamente tiene una pendiente de -1. En este segundo ejemplo, también vamos a obtener la derivada de estas ecuaciones paramétricas y la pendiente en el valor indicado de t. Vamos a comenzar con la ecuación paramétrica de x, que es 4 tangente de θ. Y vamos a sacar la derivada de x con respecto a t. Recordemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada por 4. Nos queda 4 secante cuadrada de θ. Por otro lado, si y es menos 2 secante de θ, la derivada de y con respecto a t viene siendo, la derivada de secante es secante tangente por menos 2, es menos 2 secante de θ tangente de θ. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de y con respecto a x de esta serie de ecuaciones paramétricas es precisamente primero la derivada de y con respecto a t, que es menos 2 secante de θ tangente de θ, dividido entre la derivada de x con respecto a t, que es 4 secante cuadrada de θ. Vamos a hacer una reducción comenzando por la eliminación de una secante. Tenemos que secante y secante cuadrada se va a 1, menos 2 y 4 lo reducimos a menos 1/2, y esto se reduce a menos tangente de θ entre 2 veces la secante de θ. Recordemos que la secante es la operación, o mejor dicho, la función recíproca de lo que viene siendo el coseno. Por lo tanto, el coseno de A es igual a 1 sobre secante de A. Por lo cual, al subirlo aquí, vamos a obtener menos 1/2 de la tangente de θ por el coseno de θ. Esto que acabamos de obtener es la derivada de las ecuaciones paramétricas. Pero también queremos calcular la pendiente cuando θ es pi tercios. ¿Y qué debemos de hacer? Simplemente vamos a sustituir en el valor de θ el valor de pi tercios. Tomamos nuestra calculadora y recordemos, muy importante, que debe de estar en radianes. Por lo tanto, al sustituirlo, resulta que la pendiente en ese punto es igual a menos la raíz de 3 sobre 4, que es un aproximado de menos 0.433. Y esta es nuestra pendiente en un punto dado, es decir, la pendiente de la recta tangente en un punto dado de esta curva plana. Para poderlo comprobar vamos a utilizar GeoGebra, y recuerden que para introducir en GeoGebra nuestra curva plana hay que escribir la palabra precisamente curva y meter las expresiones 4 tangente. Aquí en esta parte de abajo, su lado izquierdo, pueden ver un pequeño teclado para utilizar caracteres especiales, como en este caso, θ. Y la siguiente expresión es menos 2 secante de θ. Nuestro parámetro es θ. Y los valores, vamos a ponerle un valor de 0 y valor final, un ciclo completo de 2pi. Le damos Enter y podemos ver, ya habíamos hablado en la clase pasada, que son ecuaciones paramétricas de lo que viene siendo una hipérbola. Podemos apreciar aquí la hipérbola junto
con sus asíntotas. Pero el punto que nos interesa es cuando θ vale pi tercios. Entonces vamos a poner ese punto, xy como 4 tangente de pi entre 3, menos 2 secante de pi entre 3. Y este punto de color rojo es el punto en el cual estamos analizando la pendiente de la curva. Y para sacar la pendiente vamos a dibujar una recta tangente, no para sacarla, sino para poder apreciarla, mejor dicho. Pueden ustedes ver ahí que tenemos que esta función que voy a poner de estilo punteado, esta recta, ¿sí? O esta función de primer grado representa la recta tangente a ese punto. Y lo interesante aquí, para que podamos verlo un poquito mejor, nos vamos a propiedades y pedimos 4 cifras decimales. Lo interesante es que, como les dije el día de ayer, la ecuación de una recta, de una función de primer grado, es y igual a mx más b. B es la intersección en el eje de las y, como pueden ver, intersecta el menos 1. Y m es la pendiente, y aquí podemos ver que es de menos 0.433, que es justamente la pendiente que nosotros hemos calculado previamente. Entonces, para poder darle una mejor sustento a este ejercicio, vamos a proceder a copiar, vamos a hacer una impresión de pantalla y lo colocaremos junto con nuestro ejercicio como comprobación. De igual manera pueden ustedes hacer impresiones de pantalla en esta parte del GeoGebra, que es la parte algebraica, donde se puede apreciar o se puede demostrar que lo que hemos hecho de manera manual pues está correcto y está comprobado a través de GeoGebra. Recuerden que GeoGebra y pues muchos otros software matemáticos sirven para que nosotros comprobemos lo que estamos realizando. Entonces, esta fue la manera en que nosotros podemos hacer el cálculo de derivadas de ecuaciones paramétricas y a su vez también de las pendientes. Recordemos de nueva cuenta que la definición de la derivada es que es una razón de cambio o geométricamente se refiere a la pendiente de una recta tangente a una curva en una función en un punto dado. Y esto es todo por la clase del día de hoy acerca de derivadas de ecuaciones paramétricas.